Access 2007, Lección 7, Crear y usar formularios. Otra manera de llenar su base de datos es por medio de los formularios. Los formularios de Access 2007 ayudan a ingresar los datos de una manera correcta. En la vida real, un formulario es un pedazo de papel que se completa para recoger y almacenar información, para llevar registro de información específica acerca de usted. Los formularios de Access 2007 funcionan más o menos de la misma manera. En lecciones anteriores, usted vio que se puede llenar una base de datos escribiendo los datos en las tablas mismas. Si las bases de datos tienen miles de registros y muchos campos que llenar, por cada registro, una tabla puede llegar a ser demasiado para la persona que está ingresando los datos. Un formulario de Access le permite al usuario ingresar datos en un registro al mismo tiempo, sin tener que ver la tabla completa. Un formulario de Access 2007 también le permite a las personas que ingresan la información conocer exactamente qué información ingresar, y hasta les puede decir cómo se debe ver esa información. Añadir ciertos componentes de control a un formulario como un menú desplegable puede incrementar la integridad de los datos dramáticamente en una base de datos. El dueño de una base de datos quiere controlar los niveles de acceso a los datos que otros usuarios de la base de datos puedan tener, porque entre menos personas manipulen los datos, menos cambios serán realizados a los mismos. Los formularios son una manera más que tienen los dueños de las bases de datos para ponerle un límite de acción a otros usuarios. Las propiedades de los formularios se pueden hacer de tal manera que los usuarios solo puedan ingresar o ver los registros. Access 2007 tiene varias herramientas para crear formularios. Estas herramientas están ubicadas en el grupo Formularios en la pestaña Crear de la cinta de opciones, como se ve a continuación. Las herramientas de formularios de Access 2007 son: el comando de formularios. Se hace un formulario básico mostrando un solo registro al tiempo. El comando formulario dividido crea un formulario mostrando un registro en la parte de arriba e incluye una vista de una hoja de cálculo de toda la tabla en la parte inferior. El comando varios elementos crea un formulario que muestra todos los registros de una vez, el cual se ve muy parecido a la tabla en la vista hoja de datos. El asistente de formularios está escondido bajo el comando más formularios. Este lo lleva por todo el proceso de la creación de formularios más elaborados. El comando básico de formulario es el que nosotros sugerimos porque le permite a las personas ingresar datos para ver solo un registro al tiempo. Esto también incluye todos los campos en su tabla de origen para usted. Y usted puede modificar el diseño de los formularios básicos para esconder los campos o añadir controles. Para crear un formulario usando este comando, comience por seleccionar la tabla que desea usar como tabla origen. Con la tabla origen seleccionada, seleccione el comando formulario del grupo de comandos formularios en la pestaña o ficha Crear en la cinta de opciones. El nuevo formulario es creado y abre en el panel de objetos. El formulario acabado de crear tiene el mismo nombre que la tabla de origen, predeterminadamente. Usted puede darle al formulario un nombre nuevo cuando lo guarde. Llenar una base de datos es muy fácil cuando tiene un formulario básico diseñado. Navegar por los registros funciona de la misma manera que con las tablas. La barra de navegación está ubicada en la parte inferior izquierda del panel de objetos. Los botones de navegación también funcionan de la misma manera que para las tablas. La siguiente imagen muestra los botones de navegación para un formulario.
Para añadir un registro a la base de datos usando un formulario, navegue a un nuevo registro, ya sea usando el botón de navegación Nuevo registro o el comando Nuevo en el grupo Registros en la pestaña de Opciones. Luego, simplemente añada los nuevos datos. Sus datos deben ser ingresados usando un formato aceptable. Los formatos aceptables fueron establecidos cuando las propiedades del campo fueron configurados. Finalmente, usted tiene que guardar el registro. Guardar usando ya sea el comando guardar en la cinta de opciones o procesando otro registro usando el botón de navegación Nuevo registro. Moverse a un nuevo registro guarda el registro más reciente ingresado. Sin embargo, es necesario refrescar la tabla en la vista base de datos para ver el registro más nuevo. Así como en una tabla, el usuario de la base de datos puede editar registros de un formulario usando el comando buscar y reemplazar. Este comando funciona exactamente de la misma manera para un formulario como lo hace para una tabla. Usar un menú desplegable en un formulario puede incrementar la integridad de los datos en la base de datos, porque el menú desplegable obliga al usuario del formulario a seleccionar una de las opciones predeterminadas para llenar el campo. Estos controles de formulario son relativamente fáciles de configurar usando los controles cuadro combinado. Para crear un menú desplegable con el comando cuadro combinado, con el formulario abierto en la vista Diseño, seleccione el comando cuadro combinado en el grupo Controles en la pestaña o ficha Diseño de la cinta de opciones. Arrastre y suelte las herramientas del cuadro combinado para crear el cuadro combinado donde lo desea en su formulario. Aparece el asistente para cuadros combinados. Escoja las opciones deseadas del asistente y dé clic en Siguiente. Ya que la opción del medio fue seleccionada, en el siguiente ejemplo el asistente procesa el siguiente paso y pide que por los valores sean ingresados en una pequeña tabla. Siguiente. El asistente pregunta qué hacer con los valores ingresados. Access puede recordar los valores para usarlos más adelante o puede llenar un campo con los valores ingresados. Use el menú desplegable para seleccionar los campos que Access debe usar para guardar los valores. Cuando las opciones deseadas hayan sido seleccionadas, dé clic en Siguiente. Finalmente, al asistente le da un nombre genérico en los cuadros combinados, el cual debe ser muy significativo para usted en caso que necesite ajustar las propiedades de estos u otros cuadros combinados. Cualquier nombre que sea ingresado aparecerá en una etiqueta o formulario. Esta etiqueta puede ser eliminada si es necesario. Cambie a la vista formulario para ver cómo los cuadros combinados funcionan.